Pero ¿sabe cuándo va a pasar eso? Cuando ellos tengan su identidad bien clara como hijos de Dios. Y eso depende de nosotros. Porque sin darnos cuenta, nosotros estamos disciplinando a nuestros hijos en la forma en que vivimos, en la forma en la que hacemos las cosas. Y la palabra de Dios es bien clara. Y la palabra de Dios nos habla en 2 Corintios capítulo 3, del 1 al 3, y dice así: ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros? ¿O de la recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo, expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. ¿Qué quiere decir? Que nosotros somos esas cartas abiertas para que el mundo nos mire. Nosotros que hemos creído al Señor, no creemos que es que es la privacidad de mi vida, no. Mi vida está abierta para que miren cómo Jesucristo se glorifica en mi matrimonio, en la vida de mis hijos. Y nosotros tenemos que entender eso. No se ponga una máscara, quítese la máscara. Y habrá hermanos que se pongan la máscara del santo y lamentablemente habrá otros que se pongan la del Lutero. Habrá otro que se ponga la de 1000 máscaras, que sean de 1000 formas diferentes. Y Dios te llame y dice: quítate esa máscara. Yo sé quién tú eres. Yo voy a obrar en tu vida, yo te voy a cambiar, yo te voy a transformar. Realmente Dios quiere hacer eso en nosotros. Y la palabra de Dios es muy clara, hermanos, y se las voy a leer desde Romanos capítulo 8, versículo del 1 al 18, y dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos estamos en Cristo Jesús? Dice que para los que estamos en Cristo Jesús no hay ninguna condenación. Aunque venga una voz y te diga: es que tú no te lo mereces, es que tú no eres digno, es que tú no has hecho el esfuerzo, es que tú no estás haciendo nada. No se trata de lo que yo haya hecho ni lo que vaya a hacer, sino de lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario para ser el Hijo de Dios. Y tú y yo tenemos que tener, como te digo, esa identidad bien clara, la palabra impregnada en nuestras vidas. Y sigue diciendo: los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, la palabra de Dios nos invita a todos nosotros a que andemos conforme a qué? Al Espíritu. Pero cuando nos ponemos una máscara, andamos conforme a qué? La carne. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Tal vez hoy no me va a dar el tiempo para explicarle todo eso, y la semana que siga a lo mejor hablamos. Pero se fijan, hoy nos habla, aquí nos está hablando Pablo, que hay dos leyes. Ahí está la ley del Espíritu Santo, que es la que ¿qué? Que es la que nos libera. Pero también dice que hay una ley, la ley del pecado y de la muerte. Y tú y yo tenemos que decir por cuál ley nos vamos a elegir: por la ley del Espíritu Santo o por la ley del pecado y la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne de Dios, por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado a la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, que las cosas del Espíritu. Y tú y yo, esto nos ayuda a analizarnos: ¿en qué estoy pensando? ¿En qué me la paso pensando y meditando y gastando mis fuerzas y mi estreso y mi energía? ¿En qué? En las cosas de la carne, no en las cosas del Espíritu. Tengo una identidad muy clara de que Dios es mi Señor y Él es mi proveedor, y que nada me ha hecho falta ni nunca me va a hacer falta,
Y tal vez estoy pasando un proceso de enfermedad o de dificultad, pero si Dios ya me sacó una vez, lo va a volver a hacer. ¿Cuál es mi identidad como hijo de Dios? Y Dios nos hace pasar por procesos, por pruebas, porque nos moldea. Porque hace tiempo yo explicaba que el Señor nos pasa por el fuego, porque nos está moldeando para poder ser ese vaso útil en sus manos. Somos ese vaso frágil, pero que en las manos de Dios somos de bendición para los demás. Y tú y yo tenemos que tener eso bien claro. ¿Cómo andamos conforme al Espíritu o conforme a la carne? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en nosotros. ¿Cómo sabemos que alguien tiene el Espíritu de Dios? No solamente porque aquí corre y habla en lenguas y echa maromas. Nosotros sabemos que la señal de que alguien fue sellado por el Espíritu Santo es que hable en una lengua, pero eso es que el comienzo. Pero ¿cómo sabemos que alguien tiene realmente el Espíritu de Dios en su vida? Porque hay fruto. ¿Y cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, templanza y mansedumbre. Dice que contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo sabemos cómo ando yo con el Espíritu? Hay amor hacia mi hermano, hay amor hacia mi enemigo, hay paz, hay gozo, hay benignidad, hay templanza. Porque ¿cómo podemos pasar? Como les digo, nos ponemos la máscara y venimos por aquí y cantamos y aplaudimos y Dios me lo bendiga y venimos bien cambiaditos, bien bañados. Ay, del hermano, la hermana, ¿cómo se goza en su casa? Y allá en la iglesia, y allá en nuestra casa una gritonería. ¿Ustedes creen que eso manifiesta el Espíritu de Dios en nuestras vidas? Por eso tenemos que tú y yo dejarnos ser guiados por el Espíritu. Pero para poder ser guiados por el Espíritu, ocupamos su palabra en nuestras vidas. Y si hay algo que está afectando a la iglesia el día de hoy, es que no tenemos tiempo para su palabra, no tenemos tiempo para comunicarnos con Él. Pero aún así nos ponemos la máscara y decimos, yo soy santo, yo soy cristiano, yo soy un buen cristiano, yo no robo, yo no tomo, yo no voy al baño, yo no miro pornografía. Y pensamos que eso nos hace ser buenos cristianos. Pero la palabra de Dios dice que el que sabe hacer el bien y no lo hace, es pecado. Cuando tú tienes una identidad como hijo de Dios, ya no hay nada que te condene, ya no hay nada que venga alguien y te diga, vengan voces y te quieran atormentar. ¿Por qué? Porque tú sabes quién eres en Cristo Jesús. Tú sabes que Dios nunca te va a dejar ni desamparar. Por eso es que cuando Esteban, el primer mártir en el Nuevo Testamento, estaba siendo apedreado, dice que él volvió a los cielos y que miró los cielos abiertos, miró la gloria de Dios mientras estaba haciendo ¿qué? Apedreado. No dice que mientras lo estaban ungiendo y le estaban diciendo, tú vas a ser pastor, tú vas a ser profeta, no le traían una palabra profética a su vida, sino que estaba siendo apedreado. Pero cuando alguien tiene su identidad como hijo de Dios, no importa la lucha, no importa la prueba, no importa si está siendo apedreado, en medio de eso tú puedes mirar los cielos abiertos, porque Dios está de tu lado, porque Dios es contigo. Y dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, deudores somos, no a la carne, porque vivamos conforme a la carne. Porque si vivéis conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y ahí está el secreto, hermano. ¿Cómo le hago para yo vencer las obras de la carne? Porque en un capítulo anterior también Pablo lo
Porque es a través de su espíritu que vencemos las obras de la carne. Nuestro mal carácter, nuestro mal temperamento, nuestras malas actitudes solamente pueden ser vencidas a través del Espíritu Santo obrando en nosotros. Levante la mano aquí el que alguien le ha dicho algo y usted tiene para contestarle a esa persona y el Señor le dice "Shh", y usted se cae. ¿Por qué? Porque nosotros ya no andamos conforme a la carne, ya no vivimos conforme a la carne, no debemos actuar conforme a la carne, sino que decimos la venganza es de mi Padre. El obrar, en medio de eso, Señor, ten misericordia, obra algo especial, haz algo conmigo, ten misericordia. No sabe lo que hace, no sabe lo que están diciendo, pero eso solamente lo hace que el Espíritu de Dios en nuestras vidas. Y tú y yo tenemos que tener eso bien claro. Y sigue diciendo aquí en Romanos, pues no haber recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que haber recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. ¿Cuál espíritu hemos recibido? ¿Qué identidad hemos recibido, hermanos? Aquel que clama Abba Padre, aquel que sabe que es hijo de Dios, aquel que dice Dios no solamente es el Dios que está sentado en el trono, ese es mi Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él. Para que juntamente con Él seamos glorificados. Fíjense que algo que el Señor nos habla aquí es que vamos a padecer. ¿A quién le gusta padecer? Levante la mano. ¿A quién le gusta pasar por aflicción? A ninguno. Pero todos nosotros que hemos aceptado a Jesús vamos a pasar por aflicción, vamos a padecer. No estamos en una tierra que está sana. Estamos en una tierra que ha sido quebrantada por el pecado, donde la gente ha sido dañada por el pecado. Por eso tiene actitudes erróneas, por eso se comportan como se comportan, por eso hablan como hablan. Pero dice Pablo ahí al terminar, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Y hoy yo quiero invitarte, hermano, a eso, a que tú decidas, ¿sabes qué? Muchos de nosotros hablamos de la hipocresía. Esa es una iglesia, son hipócritas, los hermanos son hipócritas, los líderes son hipócritas, el pastor es hipócrita. Pero cuando hablamos de alguien hipócrita es que estamos hablando de alguien que es de otra forma de doble cara. Algunos de nosotros tenemos más de dos caras. Pero muchos de nosotros, como les digo, el problema es que nos hemos puesto una máscara y nos hemos creído esa identidad, nos hemos creído ese personaje. Y por eso es que no hemos creído, y por eso es que no hemos avanzado, y por eso cuando se nos llama la atención, no nos gusta que nos corrijan. No nos gusta que nos traten de llevar por el camino correcto. Pero la palabra de Dios es clara. Y quiero que pongamos atención porque muchos de nosotros podemos traer puesta esta máscara y decir, yo soy santo, mírame, no me miras, yo soy santo, yo soy el santo, a donde quiera que yo vaya, yo soy el santo, mírame. Y pensamos que porque traemos una máscara realmente lo somos. Y nos hemos repetido tanto una mentira que nos la hemos creído pensando que es verdad. Y no porque traiga una máscara quiere decir que yo sea luchador. No quiere decir que yo sea ese personaje. Y como les digo, muchos de nosotros ahorita con las ideologías, con la identidad, hay mucho problema de identidad de las personas. Ahorita está ese problema de la identidad con el cristianismo, donde cualquier persona puede decir yo soy cristiano y no vivir una vida conforme a la palabra de Dios. Y tal vez sí, tú eres cristiano porque estás dentro de la religión, eres en Cristo.
necesariamente eres heredero del reino de los cielos. Y quiero ir concluyendo, leyendo de lo que dice 1 Corintios, capítulo 5, versículo del 9 al 13. Esto lo dice la palabra, no son leyes de hombres, no son normas de hombres. Fíjense, a veces decimos, no, pero Dios es puro amor y misericordia, pero dentro del amor y de la misericordia, Dios corrige. En 1 Corintios capítulo del 9 en adelante dice así: os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los ávaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Más bien os escribí que no os juntéis con ninguno, llamándose hermano. Dice, no se junten con aquellos que hacen llamarse hermanos, y que fuere fornicario, que fuere avaro, idólatra, maldiciente. Para aquellos que dicen, no hay problema decir malas palabras, esa es mi forma de hablar y de comunicar. Eso no es lo que el Espíritu Santo quiere que salga de nosotros. O borracho, o ladrón, con el pan y aún o más. Porque ¿qué razón tendría que yo juzgar a los que están fuera? No juzgáis vosotros a los que están dentro, porque a los que están fuera Dios juzgará. Y tal pues a ese perverso de entre nosotros. Fíjense, la palabra de Dios es clara y nos habla de cómo desde siempre ha habido personas que se hacen llamar hermanos y que traen una máscara. Y tú y yo es tiempo que digamos, yo no quiero vivir esa vida. Yo he escuchado gente y le ha dicho que yo no he aceptado todo aquí a Cristo porque es que yo no quiero ser hipócrita como tal. Pero qué tal si hubiera gente que dijera, yo voy a vivir de la forma correcta para mostrarles que en Cristo se puede vivir sin vivir en hipocresía, que en Cristo se puede vivir en la libertad que Él me ha llamado, en la libertad que Él me ha bendecido. Yo acepto a Cristo no por lo que los hermanos me vayan a dar, no por lo que la iglesia me vaya a dar, sino por lo que Jesucristo me dio en la cruz del Calvario. Y decir, yo renuncio a esa identidad doble, yo renuncio a la hipocresía en mi vida. No es tiempo de mirar la hipocresía en nuestros labios, en otra gente, sino en nosotros. Dios quiere limpiarnos, hermanos. Tú quieres que Dios sane tu corazón, deja que Dios te limpie. Porque esto de la hipocresía no pasa solamente en la iglesia. ¿Cuántas veces hemos tenido en la familia gente que se comporta de una forma con ciertas personas y de otra forma con otros? Porque sacan realmente quiénes son. Por eso hay un dicho que dice que el dinero, a veces la gente dice que el dinero cambia a las personas. Pero yo estudiaba y escuchaba acerca de eso y dice, es mentira. El dinero no cambia a las personas. El dinero muestra realmente lo que hay dentro del corazón de las personas. Pero como antes no tenían dinero, no se animaban a actuar de esa forma. No se animaban a hacer menos a otras personas. Y eso nos pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Y hoy cuando te hablo de quitarte esa máscara, no solamente es en la iglesia, es con nuestra familia, es con la gente que amamos y que dejemos que Dios se manifieste a través de nosotros, que vivamos bajo la ley del Espíritu y no más bajo la ley de la carne, no más bajo la ley del pecado, no más bajo la ley de la muerte, y que digamos todo lo que yo haga va a ser para honrar y glorificar a Dios, porque eso va a bendecir a mis hermanos, eso va a bendecir a mi familia, eso va a bendecir a mis siguientes generaciones. Pero hoy Dios te está llamando a que te comprometas con Él, a que tú decidas ser hijo de Él, caminar con Él. Y el Señor es bien claro cuando lo dice: si alguno quiere venir en pos de sí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Seguir a Jesús cuesta. Seguir a Jesús es difícil. Seguir a Jesús es complicado. Vivir una vida en santidad es complicado. Pero es lo mejor que podemos hacer, hermanos. No se compara
compara a nadie más. Es que en aquella iglesia hacen esto, es que en aquella iglesia permiten esto, es que aquellos hermanos, mira cómo viven, y aquel, mira que es pastor y mira cómo vive, y aquel que es líder y mira cómo vive. Pues yo también te decidimos así, no, hermano, usted es hijo de Dios, tenga que integrar su identidad. Porque también cuando venga la lucha y la prueba, usted se va a mantener firme. Porque dice la palabra de Dios que el que venciera, el que se mantuviera firme hasta el último, este heredará la corona de la vida. Así que te invito, hermano, el día de hoy a que nos pongamos de pie, que pasemos aquí enfrente y que expongamos nuestro corazón a Dios. Hay cosas que Dios quiere cambiar en tu vida. Hay máscaras que Dios quiere quitar de tu vida. Y que tú le digas, sí, Señor, quítala. Quita esta máscara de mi vida.